Señor, tú estás donde tu nombre es invocado, Señor. Y aquí en esta mañana y en este lugar, Señor, hay un pueblo que invoca tu nombre, Señor. Aquí hay un pueblo que ha venido ante ti a rendirte culto, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, que ha apartado tu día, Señor, el día del Señor. Y estamos aquí, Señor, para decirte: te necesitamos, Jesús. Es lo primero y lo más importante en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, llénanos en esta mañana, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia. Santo, santo, 3 veces santo, bendito Espíritu de Dios. Sé tú hoy, Señor, el aire que respiramos, Señor. Haz tu obra, Señor, en medio de nosotros en esta mañana, Espíritu Santo. Llena con tu presencia este lugar. Llena con tu presencia cada vida. Somos templos tuyos, cada uno de nosotros. Llénanos, Señor. Oh, la Shai Kabbalah y la Shai. Tómanos, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Hoy nos humillamos a ti. Hoy reconocemos tu grandeza. Hoy reconocemos que estamos aquí solo por tu gran misericordia, solo por tu gran amor. No merecíamos nada, Señor, pero nos amaste, nos abrazaste y nos trajiste a este lugar. Por eso estamos aquí, Señor. Y por eso nos rendimos. Dile: Señor, me rindo ante ti. Me rindo ante tu presencia, Jesús. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu gloria, de tu poder. Háblanos. Señor, este tiempo lo presentamos. Yo lo pongo en tus manos, Señor. Yo te pido, háblanos. Heme aquí, Señor, aquí está mi corazón. Mis oídos abiertos a escucharte. Mi corazón dispuesto a ser moldeado por ti. A ser cambiado, Señor. Te pido que ministres cada corazón, empezando por el mío, Señor. Háblame, Jesús. Trátame, transfórmame con tu presencia, con tu poder, con tu Espíritu, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra en esta mañana. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al que vive para siempre. Él merece la gloria. Hoy quiero compartirles algo que Dios viene tratando en mi corazón. Y yo le titulé al mensaje: Consolados para consolar. En la medida que entremos en la palabra, usted va a ir entendiendo el porqué de este mensaje. ¿Cuántos recuerdan la prédica hace 2 domingos, la vez pasada? ¿Cuántos recuerdan? Levante la mano, quiero saber los que la escucharon, la prédica hace 2 domingos, levante la mano. Recuerda que hablamos acerca de 2 tipos de tristeza. ¿Cuántos recuerdan eso? 2 tipos de tristeza. Hay una tristeza que viene ¿de dónde? Y produce arrepentimiento para vida. Y hay una tristeza que viene ¿de dónde? Y esa tristeza del mundo, ¿qué produce? Produce muerte. ¿Sabe? La tristeza
está íntimamente ligada con el sufrimiento, pues de hecho la tristeza es un efecto del sufrimiento. El sufrimiento nos lleva a momentos de tristeza. Ayer estaba, como mi esposa está estudiando el seminario bíblico, me fui para Barranquilla con ella y mientras ella estudiaba tuve la oportunidad de caminar por las instalaciones del seminario bíblico y recordar. Me acuerdo que mi primera asignatura de seminario bíblico la estudié en el año 89. Me dieron un permiso especial porque uno de los requisitos para estudiar en el seminario bíblico era tener 16 años cumplidos y yo no tenía. Cumplía todos los requisitos menos la edad y me dieron un permiso especial para estudiar y estudié mi primera asignatura en el año 89 y empecé yo a caminar por aquellos salones por donde yo estuve durante años estudiando la teología, la palabra de Dios. Y eso me hizo traer muchos recuerdos a mi memoria. Y llegaba a una conclusión, ¿sabe? En estos años de experiencia ministerial, que ya son bastantes, sí. Hice mi primera asignatura en el 89, se imaginará que ya son bastantes años de experiencia. Y en estos años de experiencia ministerial he tenido la oportunidad de conocer muchos ministros, pastores, misioneros, evangelistas, salmistas, profetas, de muchas partes, de muchas denominaciones, de muchas formas. Y he encontrado un denominador común en estos que uno puede llamar ministros de verdad. Y ese denominador es que así como los primeros apóstoles, así como si usted lee la historia de los primeros años de la iglesia de Cristo, uno encuentra que los primeros que sirvieron al Señor también tenían ese mismo denominador común. ¿Y sabe qué es lo que he visto? Todos los que nos metemos a servir al Señor hemos tenido que vivir en alguna medida el sufrimiento. Todos los que hemos servido al Señor hemos tenido que sufrir. Los únicos ministros que yo he visto que no han pasado por el sufrimiento son los que están empezando. Llevan 1 año, llevan 2 años, llevan 3 años y de pronto pueden decir, no, en mi vida nunca he tenido que pasar por el sufrimiento porque están empezando. Entonces dentro de un tiempo lo van a pasar. Por ahí en unos 10, 15 años, seguramente al encontrarme con ellos, la historia va a ser distinta. Entonces veía que todos los que hemos decidido servirle al Señor hemos tenido que vivir momentos de sufrimiento. Y ¿sabe qué me da risa? Que cuando yo me acuerdo de aquellos años, cuando yo me preparaba para servir al Señor, yo veía a mi pastor, yo veía por ejemplo al pastor Rafael, en ese momento estaba el hermano Esteban Graner, la hermana Judy, y yo veía a esa gente y yo pensaba desde afuera, pensaba que la vida de los ministros era perfecta. Pensaba que la vida de los ministros siempre era buena. Pensaba que a los ministros no les pasaba nada. Es más, yo pensaba que los ministros ni siquiera se enfermaban. Que eso de la gripe y la fiebre y todo eso nos daba era a nosotros. Y a veces yo veo de pronto muchas personas que nos ven a nosotros los ministros y piensan que nuestra vida es perfecta. Piensan que en nuestra vida no acontece absolutamente nada malo, sino que todo es belleza. Y todo es bendición, pero nada hay más alejado de la realidad. Podríamos decir que es todo lo contrario. Todo el que se mete a servirle al Señor, así como, mire, todos los discípulos del Señor, los apóstoles, todos tuvieron que pasar por duros momentos de dolor. El sufrimiento llega y toca a diferentes áreas de la vida. Hay ministros que han tenido que luchar con la escasez. Otros han tenido abundancia, pero han tenido problemas con los hijos. Otros no han tenido problemas con los hijos, pero los ha tocado la enfermedad, como fue el caso de mi padre. En los primeros años de ministerio, la gran prueba de mi papá y de mi mamá fue la enfermedad. Hay otra que nos ha tocado a todos los pastores, la traición. Usted sabe lo que duele cuando uno
ha sembrado tanto en una persona, y todos los ministros hemos tenido que experimentar sufrimientos en diferentes áreas de nuestra vida. Y el sufrimiento es algo que nadie quiere vivir. Levante la mano. ¿A quién le gusta sufrir? Nadie, ¿verdad? Esta mañana hubo uno que levantó la mano y dijo: o está despistado o necesita un psicólogo. Pero nadie quiere pasar por el sufrimiento. Pero la realidad, mis queridos hermanos, es que el sufrimiento entrena. El sufrimiento enseña. El sufrimiento forja el carácter. El sufrimiento deja lecciones valiosísimas. Todo esto dice la palabra de Dios. Siempre y cuando tú y yo no le demos cabida a la tristeza del mundo, a la tristeza que destruye. Si tú vives el sufrimiento sin darle cabida a la tristeza del mundo, el sufrimiento a ti te dejará grandes enseñanzas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue el primero en someterse voluntariamente al sufrimiento. ¿Usted cree que si el sufrimiento no tuviera ninguna utilidad, el Señor se hubiera sometido a sufrir? Me llama la atención, de hecho, en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 10, le pedí a Comunica que me lo diera en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: Dios, o sea, nos está hablando de quién, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho. La palabra dice que todo fue hecho por Cristo y para Cristo, ¿cierto? Estamos claros en eso. Para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria, punto. Pero después, ¿qué dice? Convenía a Dios que mediante el sufrimiento, ¿qué está diciendo ahí? Mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder que perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Y yo dije: wow, si el mismo Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento, ¿cuánto más usted y yo? El sufrimiento perfecciona, purifica, limpia, entrena, capacita. Y eso me hizo seguir meditando en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios. La vez pasada, cuando hablamos de la tristeza, es en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, pero me fui al capítulo 1. En la segunda carta a los Corintios, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Y ahí podemos hacer un par de subdivisiones. Y dice así, segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? De toda consolación, el cual nos consuela en ¿cuáles de nuestras tribulaciones? Ojo, ¿qué dice? Él nos consuela ¿en qué? Todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Podamos también nosotros ¿qué? Consolar a los que están en cualquier, ojo, cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. A partir del versículo 8, ya el apóstol Pablo entra a contar una experiencia personal y dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia,
pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántos han tenido situaciones de prueba que usted dice, esto va más allá de mi fuerza? ¿Cuántos la han tenido? Y han pensado, esto se pasó. Así estaba el apóstol Pablo. Decía, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual, ojo, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces vamos a dividirlo un poquito. Del 8 al 11 encontramos al apóstol contándole, refiriéndole a la iglesia de Corintios una experiencia sumamente dolorosa. Él venía de haber sufrido una experiencia abrumadora, una experiencia que superaba, podríamos decir una experiencia que quebraba por dentro a este hombre de Dios, al punto que llegó a perder toda la esperanza. Llegó el momento en que ya él decía, yo no sé si a usted le ha pasado eso, yo una vez me intoxiqué con camarones, mi hermano, y ese día me arrepentí de todos los pecados que había cometido. Ese día estaba yo solo en la casa y yo dije, bueno, Señor, yo reconozco que he fallado, que he pecado, que he cometido muchos errores, he hecho muchas maldades, y te doy gracias si hasta aquí me trajo el río, y recíbeme en tu presencia. Yo no sé si usted ha vivido esas circunstancias. Yo lo viví, me acuerdo perfectamente, porque en medio de esa situación fue que Dios me habló. En medio de esa situación fue que Dios me llamó, cuando yo creía que ya definitivamente mi vida había llegado a su fin. Así le pasó al apóstol, y se encontraba en esa circunstancia, pero en medio de esa circunstancia él decía, perdí la esperanza de conservar la vida, pero creo en el Dios que puede aún resucitar a los muertos. Nos estaba como diciendo, ¿sabe? Pensé que era el final de mi vida, pero esa confianza en Dios era tal que aún si muero, sé que Dios me puede resucitar. Sé que Dios me puede levantar. ¿Sabe? Yo creo que alguien de pronto en esta mañana necesita oír esto. Cuando viví en mis momentos de mayor dificultad, hubo algo que yo quería saber. El dolor y la desesperanza era tan grande que yo pensé que nunca me iba a recuperar del todo. Y recuerdo que busqué a algunas personas que habían ya vivido lo que en ese momento yo estaba viviendo, y que ya lo habían superado, que ya habían pasado por esa situación. Y yo necesitaba solamente saber una cosa. Me acuerdo que me acerqué a unas 2, 3 hermanos aquí que ya habían pasado por ahí, y mi pregunta era una sola. Yo les decía, quiero saber si después de una experiencia como estas uno logra recuperarse al 100%, o si definitivamente tengo que entender que van a quedar secuelas que nunca voy a poder superar. Y de todas las respuestas que encontré, hubo una de un muchacho, un pastor. Una joven de aquí de la iglesia se casó con un pastor de otra ciudad y obviamente se fue a vivir allá hace muchos años. Y cuando esta situación se presentó, ella me llamó y me dijo, yo quiero que hables con mi esposo, porque mi esposo vivió lo mismo que tú viviste. Y bueno, me pasó a su esposo, lo conocí. Yo le dije, mi hermano, nada más quiero hacerte una sola pregunta. Quiero saber si después de una situación como la que tú y yo vivimos, uno se recupera al 100%,
o se recupera a medias? Y la respuesta de él fue muy sencilla. Me dijo: ¿tú alguna vez has visto que Dios haga algo a medias? ¿Tú alguna vez has visto que Dios empiece una obra y la deje inconclusa? ¿O conoces a aquel Dios que dijo que esa obra que yo empecé en ti la voy a perfeccionar hasta el día de Cristo? Yo dije: no necesito más. Y eso apenas estaba en los primeros meses de mi prueba. Y él me dijo: Dios no hace nada a medias. Y yo creo que alguien aquí en esta mañana tiene que escuchar eso. Lo que sea que tú estés viviendo, lo que sea que tú hayas perdido, Dios lo va a restaurar, y no lo va a restaurar a medias. Dios te va a restaurar al 100%. El apóstol llegó a un punto de decir: bueno, y si pierdo la vida, sigo confiando en el Dios que resucita a los muertos. No hay pérdida tan grande que Dios no restaure. Y vamos a los versículos 3 al 7. Yo quiero que al leerlos usted preste atención de la lectura. Él empieza haciendo una tremenda alabanza al Señor. Él empieza exaltando a Dios. Miren el versículo 3, cómo empieza el apóstol Pablo a escribir. Yo me lo imagino escribiendo y con el corazón lleno de alegría, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? ¿Cuántos recuerdan cómo se llama el mensaje? Consolados para consolar. Yo le voy a pedir que haga un ejercicio. Eso es parte de la hermenéutica que uno hace antes de escribir un mensaje. Vamos a contar cuántas veces aparece la palabra consuelo en estos versículos del 3 al 11. Consuelo en sus diferentes formas: consuelo, consolar, consoló, consolando, consolación. Vamos a hacer el ejercicio de contarlo. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda. ¿Va cuánto? Versículo 4: el cual nos consuela. ¿Cuántas van? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros. ¿Y van cuántas? A los que están en cualquier tribulación por medio de la. ¿Y van cuántas? Con que nosotros somos ¿qué? Y van. ¿No le llama la atención algo? Versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra. ¿Y van cuántas? Versículo 6: pero si somos atribulados, es para vuestra y salvación. ¿Y van cuántas? O si somos ¿qué? ¿Y van cuántas? Es para vuestra. ¿Y van cuántas? Y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la ¿qué? ¿Y cuántas veces encontró la palabra consolación? 10 veces. ¿En cuántos versículos? 6 versículos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 versículos. Ah, no, cierto, está hasta el 8, perdón. Sí, tienen toda la razón. Hay una palabra que aparece 10 veces. Dios te dice y te repite hoy 10 veces, por si te queda la menor duda, que si estás viviendo una situación de dolor, si te ha tocado pasar por el sufrimiento, 10 veces te dice el Señor hoy: yo te voy a consolar. Porque el Espíritu Santo es tu consolador. Cuando estamos en Cristo, siempre tendremos su consuelo. Grábate algo para siempre: Dios nunca
deja solos a sus hijos en medio del sufrimiento. Nosotros nos hemos acostumbrado a que cuando estamos en la buena, tenemos mucha gente alrededor de nosotros, pero cuando llega la mala, quedan. Ese es el mejor filtro. Cuando usted tiene plata, el teléfono no deja de sonar, el timbre de la casa no deja de sonar, todo el mundo te invita, todo el mundo te llama, todo el mundo quiere estar contigo, pero cuando se acaba, dijo Juan un día a su papá, y cuando se acaba, el único que queda. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. El único que no te deja solo es Cristo el Señor. Dios nunca deja solos a sus hijos en medio del sufrimiento. La gente te da la espalda. Y hay unos que incluso cuando cae, ¿cómo es que dice el dicho? Al caído te dan más duro. Está el diablo dándote y ellos te agarran para que te dé más duro. Pero el Señor 10 veces te dice hoy, si estás pasando por una dificultad, yo mismo te voy a consolar. Me encanta el versículo 3, porque el apóstol se da cuenta de que si bien está pasando una situación tan difícil que él cree que va a morir, encuentra que el Espíritu Santo es su consolador y exclama de esta manera y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que él resalta? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Usted solamente puede conocer al Dios consolador cuando ha tenido que ser consolado. ¿Y cuándo tiene usted que ser consolado? Cuando está muerto de la risa. ¿Cuándo es el momento que usted necesita consolación? Cuando tú sientes que se te quebranta el alma, cuando el espíritu se rompe, cuando las fuerzas se acaban, cuando se acaba la esperanza. Y es allí cuando tú conoces al consolador. Dios no es ajeno a ninguna de tus tribulaciones. Versículo 4. Dice que Él nos consuela ¿en qué? Todas. Ojo, todas nuestras tribulaciones. Dios no está de espaldas a ninguna de las situaciones que a ti te están causando dolor. Ya sean situaciones que no te buscaste como una enfermedad o situaciones que tú mismo te buscaste por una mala decisión. Pero tanto en la una como en la otra, en todas nuestras tribulaciones, el Señor está atento a consolar. Dice que Él nos consuela ¿en cuáles? En todas nuestras tribulaciones. Y sigue diciendo, el versículo 4 también, mire, el versículo 4 me ayudó a entender por qué los ministros tenemos que pasar por el sufrimiento. Yo creo que si me lo hubieran dicho en la primera materia que hice en el 89, no me hubiera metido aquí en esto. El versículo 4 sigue diciendo, para que podamos también nosotros consolar. Mire, el que se mete a servirle al Señor tiene que hacer la obra del Señor. Y gran parte de la obra del Señor, ¿sabe cuál es? Consolar. Si yo soy un siervo del Señor, yo voy a tener que consolar. Y dice que Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Es decir, ¿con qué voy yo a consolarlo a usted? ¿Por medio de qué? ¿Qué dice allí? De la consolación con que el Señor me consoló a mí. ¿Cómo puedo yo consolarlo a usted? ¿Cómo puedo yo dirigirlo a usted? ¿Cómo puedo yo orientarlo a usted? Pues simplemente
con aquello que Dios me sacó de la dificultad, me sacó del dolor, así como Dios me levantó del sufrimiento, con esa misma consolación que recibí de Él, con esa misma lo consuelo a usted. Y por eso he conocido que todos los ministros hemos tenido que pasar por el dolor. Dios me consuela y con ese mismo consuelo es que yo voy a consolar a otros. Por eso el mensaje se llama ¿cómo? Consolados para consolar. Y es que le digo algo, de verdad, que se ve diferente, se entiende diferente, se dimensiona diferente y sobre todo se juzga diferente cuando uno mismo en su pellejo ha tenido que sufrir. Pero también se ve diferente cuando uno mismo en su pellejo ha visto cómo Dios del sufrimiento te saca, te consuela y te premia. Se ve distinto. Cuando viví la situación que viví, la primera persona que Dios me guió a llamar fue al pastor Rafael Eliú, que en ese momento él estaba en Miami. Era pastor en Miami. Y habiendo muchos pastores aquí, teniendo a mis padres, teniendo excelentes pastores a quienes conozco y que podía llamar y decirle, me está pasando esto, necesito orientación, necesito ayuda. El Señor me habló claramente y me dijo, llámalo a él. Está en Miami, llámalo a él. Porque él había sido consolado con la misma consolación que yo necesitaba recibir. Y fue esa persona la que Dios usó para, en ese momento tan difícil, no solamente consolarme, sino orientarme. Me dio 4 consejos puntuales, que si no los hubiera recibido, hubiera cometido grandes errores. Dios me consoló por medio de alguien que ya había sido consolado con la misma consolación que yo necesitaba. Dios no solamente te va a consolar, Dios te va a consolar para usarte, para que tú puedas consolar a otros. Mi querido hermano, no desaproveches tu tribulación, no desaproveches tu momento de dolor, no desaproveches tu sufrimiento, úsalo para capacitarte. Úsalo para aprender, porque ese momento de dolor y de sufrimiento va a ser la herramienta que tú vas a usar para sacar a mucha gente del foso, para sacar a mucha gente del dolor, para consolar muchas lágrimas. Mire, eso no se aprende en el seminario teológico. Y es una herramienta mucho más poderosa que todas las que recibí en la facultad. Ese dolor que estás pasando va a ser la herramienta con la que tú vas a levantar vidas. ¿Sabes? Tú eres un instrumento que está siendo afinado, como si yo quiero tocar esa guitarra y que esa guitarra suene bien, yo necesito limpiarla. Si las cuerdas están oxidadas, necesito ponerle cuerdas nuevas y después necesito empezar a templar cada cuerda. Y templar cada cuerda y en la medida que aumenta la tensión se van dando las vibraciones hasta que da el sonido perfecto. Pero la guitarra no podrá ser usada hasta tanto no esté limpia y afinada. Y sabes qué, mi hermano, tú eres un instrumento que si en este momento tú estás viviendo una situación de dolor, déjame decirte que Dios te está afinando, te está perfeccionando, te está poniendo a punto para ejecutar con excelencia la obra de Dios en otras personas. Ese momento de sufrimiento que estás viviendo, Dios lo va a usar para levantar a muchas personas. Eres como un instrumento que está siendo afinado. Estás siendo preparado para hacer la obra de Dios. La obra del diablo, robar, matar y destruir. La obra del Espíritu, ¿cuál es? Él es nuestro, ¿qué? Cuando Jesús subió al cielo dijo, me voy yo, pero les dejo ¿a quién? Al Consolador. El Espíritu Santo, la obra de Él, el negocio de Él, el trabajo de Él es consolar. Y créeme, aunque Él lo podría hacer sin ti y sin mí, Él quiere consolar a través de tus manos.
Él quiere consolar a través de tus palabras. Él quiere consolar a aquel que sufre a través de un abrazo tuyo, a través de la experiencia tuya, a través de tu testimonio. Él quiere hacer la obra contigo y por medio de ti. Consolados para consolar. Y ojo, mi querido hermano, que cuando Dios te restaure y que cuando Dios te levante y que cuando Dios te dé su consuelo, mucho cuidado de no ser egoísta con lo que Dios te dio. Ya estoy bien, ya estoy chévere, todo en orden, todo bajo control, qué delicia. No, mi querido hermano, porque sabes, entiende que Dios lo hizo contigo para que tú lo hagas con otros. Y es bueno que aprendamos la lección. Porque no nos puede pasar como el pelado que pierde el año, en la época en que se perdía el año, cuando yo estudiaba en el colegio se perdía el año. Y hasta que tú no aprobaras, bueno, sacabas un magíster en octavo grado. Hasta que tú no aprobaras no pasabas al siguiente nivel. ¿Cierto que sí? Por eso, mi querido hermano, sí, te ha tocado vivir una situación de esas. Entiende que no es solamente Dios para consolarte, sino para que tú puedas consolar a otro. Ahí lo dice claramente. Para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a quienes, a los que están en cualquier tribulación. Dios te va a consolar 10 veces, te digo que sí. Pero también te digo, Dios lo va a hacer para que tú lo hagas con otros. No seas insensible. No seas egoísta. Porque lo que Dios hace contigo siempre tiene la intención de que tú puedas después ayudar a otros. Yo le cuento algo, yo nunca atendí tantos casos de pareja como los que atendí después de la separación. ¿Sabe lo que incluso me pasó por ahí como al año y medio después de haber pasado y de haber superado la situación? De pronto me llamaban de la oficina y me decían, pastor, aquí tiene una cita. Yo, sí, ¿con quién? Una pareja, fulano y sultano. Yo no tengo ni idea de esa gente quién es. Nunca los he visto en la iglesia. Y yo llegaba y entonces me decían, no, pastor, es que yo soy de una iglesia por allá que el pastor nos ha estado tratando, nos ha estado ayudando, nos han tratado los líderes, han orado por nosotros, nos han hecho liberación, y la cosa no funciona, nos dijeron que viniéramos acá. Y yo, bonita cosa, todos los chicharrones que no pueden resolver, entonces me los mandan a mí. Pero yo entendí que el proceso que yo estaba viviendo, que el dolor que yo había vivido, que el sufrimiento que yo había vivido, era una herramienta poderosa para poder ayudar a aquellos que estaban también pasando por esa misma tribulación. Y entonces empecé a atender gente que venían de otras iglesias, llegaban, se restauraban y se devolvían para su iglesia, como debía ser. Pero lo entendí en el versículo 4, es que si Dios lo hizo conmigo, es para que yo también, si yo fui consolado, es para consolar. Entonces esta experiencia ahora me permitía entender, me permitía compadecerme, me permitía dimensionar, porque hay cosas que hasta que usted no las vive, no las dimensiona. Usted puede tener una idea de lo que esa persona pasa, pero cuando usted la vive en su pellejo, usted entiende el tamaño real de las cosas. Entonces ahora podía reír con el que ríe y llorar con el que llora. ¿Y cómo ayudo yo a esa persona que está sufriendo? Ahí lo dice. ¿Por medio de qué? Ahí al final del versículo dice, ¿por medio de qué? De la consolación con qué yo mismo había sido consolado. Eso era lo que esa persona necesitaba para levantarse. Eso era lo que esa persona necesitaba para recibir consuelo. ¿Cuál? La misma consolación que Dios me había dado a mí. Cuando nosotros estamos pegados al Señor, no importa cuántas ni cuáles aflicciones
toquen nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 5. Porque de la manera que abundan, ojo, que abundan en nosotros, ¿qué? Si ve que en la vida cristiana la abundancia no es solamente de bendiciones, sino también de ¿qué? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿qué dice? Así abunda también por el mismo Cristo. ¿Has vivido muchas aflicciones? O sea, yo no sé si a usted le ha pasado eso de que le viene un problema y para remate al mismo tiempo le viene otro y otro y otro y otro, y cuando están todos juntos usted se enferma. Abundan las aflicciones, pero dice la palabra que cuando abundan las aflicciones, también abunda ¿qué? ¿Qué dice? Así abunda también por el mismo Cristo, ¿qué? La consolación. Yo le digo, mi prueba trajo bastantes aflicciones. Y no duró 6 meses. Fueron 5 largos e interminables años. Mi prueba empezó cuando yo tenía 39. Yo empecé la prueba treintón y terminé cuarentón. Empezó cuando tenía 39 y terminó cuando tenía 44. Y trajo muchas aflicciones. Y fue difícil de sobrellevar. Mi hermano, pero así como fue de grande la aflicción, así me vino la consolación. Al punto que la aflicción se volvió, ¿sabe que la aflicción se volvió? Que uno dijo, ¿sabe qué, Señor? Valió la pena. Si era para recibir esto, valió la pena. Así que no te abrumes cuando te cae una y otra y otra y otra aflicción, porque cuando abundan las aflicciones en nosotros, también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Sencillo. Y sabe que yo puedo pararme aquí sin temor a equivocarme, y puedo decirle a usted, si estás viviendo una tribulación, si estás viviendo una dificultad, sin temor a equivocarme puedo decirte ánimo, puedo decirte no desmayes, si te caíste levántate, puedo decirte sé fuerte, puedo decirte resiste. Y no solamente te lo puedo decir porque lo conozco desde la teoría, porque lo conozco, no, es que la Biblia dice que si resisto al diablo él huirá. No, sí lo aprendí así en la teología, lo aprendí en el seminario, lo aprendí en mi Biblia, pero no solamente te lo puedo decir por eso, te lo puedo decir porque yo lo viví. Y eso le pasó al apóstol también. ¿Por qué el apóstol estaba tan seguro? En el versículo 7, mira lo que dice. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Mire, cuando yo me paro aquí le digo, mi hermano, no importa. No hay pérdida tan grande que Dios no sea capaz de restaurar. Y cuando yo me paro aquí te digo, sé firme, resiste, no te dejes, levántate, lucha. No me importa que quede grabado. Y no me importa que salga por internet y no me importa que lo puedan ver hasta en Hong Kong, porque estoy seguro que va a suceder. ¿Por qué? Mire lo que decía el apóstol Pablo, y nuestra esperanza respecto de vosotros. O sea, el apóstol le está diciendo a la iglesia, como el pastor hoy le dice a la iglesia, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, o sea, yo he sufrido y usted también. Y hemos sido compañeros en la aflicción, hemos sido compañeros en dolor. Así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois ¿en qué? En la consolación. Y por eso puedo pararme aquí y decirle, mire mi hermano, no importa lo que usted haya perdido, no importa lo que usted está sufriendo, no importa cuántos años llevas esperando, pero ¿sabes qué? Dios lo hizo conmigo,
también lo va a hacer contigo. Así como somos compañeros en la aflicción, somos compañeros en la consolación. Si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer. En mi caso fue en un área, en la tuya es otra. Puedo decírselo con certeza. Sufrí y Dios me trajo consuelo. Y sé que así como muchos de ustedes también ahora están sufriendo, Dios los va a consolar y los va a capacitar para que ustedes puedan consolar a otros. Yo quiero invitarle a que oremos. Quiero invitarlo a que oremos juntos. Si quieres venir aquí al altar. Si has vivido o estás viviendo o alguien aquí quien amas está viviendo una aflicción, una tribulación, el Señor quiere traer consuelo. Y sabes, hay que aprender a darle gracias a Dios por los momentos de dificultad. Y hay que aprender a extraer del dolor las enseñanzas que de otra forma no se harían vida en nosotros. Mire, hay cosas que solamente se aprenden cuando se sufren. Y también recuerda siempre que de aquello de lo que el Señor te levantó, con eso mismo, con esa misma consolación, tú vas a poder consolar a otros. Yo le pido que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, Señor, gracias porque tu palabra nos trae esperanza, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque puedo como Pablo exclamar: bendito sea mi Dios, el Padre de mi Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia y Dios de toda consolación. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que el momento de sufrimiento, de tribulación no es en vano, Señor. Tu más grande victoria, Jesucristo, vino después de tu mayor dolor, Señor. Tu más grande victoria vino después de tu mayor sufrimiento. Y hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor. Yo presento cada uno de mis hermanos, Señor. Hay algunos sufriendo por diversas situaciones, Señor. Padres sufriendo por sus hijos. Mujeres sufriendo por sus esposos. Otros sufriendo escasez, escarnio, dolor, enfermedades, dificultades de diferente índole, Señor. Pero todos aquí, Señor, reunidos bajo un mismo nombre. Todos aquí, Señor, rendidos ante tu majestad. Todos aquí reunidos bajo una misma esperanza, Señor, de que aún si la tribulación fuera tan grande que perdiéramos la vida, eres un Dios poderoso que aún resucita a los muertos. Que no hay pérdida tan grande que tú no repongas. Que no hay sufrimiento que tú no sanes. Que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Que no eres un Dios que consuela a medias,
que no eres un Dios que restaura a medias, que tu obra es perfecta, Señor. Padre, pero recuerdo mis tiempos de sufrimiento, cuando pensaba que ya mis fuerzas se acababan, cuando pensaba que no había esperanza, porque también, Señor, sabes que hubo momentos en que lloré y pensé que no había salida y pensé que te habías olvidado de mí, Señor, pero estaba equivocado, porque tú nunca das la espalda a tus hijos. Porque en medio de mi sufrimiento, cada día de sufrimiento, tus ojos estaban puestos sobre mí. Tus oídos escucharon cada oración, cada gemido. Tus manos secaron todas y cada una de mis lágrimas. Y ese mismo consuelo que yo recibí, yo te pido que venga sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te presento al que llora. Yo te presento al que cada noche, Señor, con miedo, mira hacia el futuro y cree no haber esperanza. Hay una nueva esperanza. Hay una nueva salida. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos para que cambien el lenguaje de derrota, para que cambien el lenguaje de queja por una oración, Señor. Para que cambien, Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Y en algún momento Él levantará las manos para simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Padre, Señor, queremos venir delante de tu presencia. Quizá durante mucho tiempo nos quejamos, nos preguntamos por qué a mí, Señor, pataleamos. Perdónanos, Señor, las veces que te cuestionamos. Perdónanos incluso si llegamos a decir: yo, ¿para qué estoy aquí? Perdónanos, Señor, si llegamos a decir en algún momento: hubiera sido mejor no conocerte.
Perdónanos, Señor, cuando hemos hablado palabras contra ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos dejado que nuestra fe caiga al piso y se rompa. Pero en esta mañana, Señor, queremos reedificar esa fe, Señor. Queremos hacer renacer esa esperanza, Señor. Porque tú no nos vas a dejar tirados en el piso, Señor. Padre, el mundo quiere vernos en el suelo y quieren pasar por encima de nosotros. Quieren convertirnos en su alfombra, Señor. Pero tú no nos dejas. Tú nos levantas, Señor. Tú no nos dejarás ser avergonzados. Señor, y el mundo verá, Jesús, que en nosotros hay un Dios que restaura, que en nosotros hay un Dios que consuela. Y entiendo, Señor, que ese consuelo que de ti recibo, Señor, es una herramienta para consolar a otros, para ayudar a otros, para restaurar a otros, Señor. Por eso ayúdanos a cambiar el lenguaje, Señor, de queja, de lamento, de derrota, Señor, por un lenguaje de esperanza. Como el apóstol Pablo, Señor, dice: fui abrumado más allá de mis fuerzas. Pensé que iba a morir, pero aún así no pierdo la esperanza, porque si muero hay un Dios que resucita. Porque si la pérdida ha sido grande, hay un Dios que restaura, hay un Dios que levanta. Porque en Él no hay pérdida, sino que todo lo que nos acontece nos ayuda para bien, Señor. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Va al frente. Cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Alábale a Él en este momento. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. De tu pueblo que te dice: bendito sea el Padre y Señor de nuestro Salvador Jesucristo, Dios de toda misericordia y Dios de toda consolación. Amado Señor, yo presento tu iglesia, Dios. Te pido, Señor, que Centro Bíblico Rodadero sea como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Señor, bendice a Centro Bíblico Rodadero con esta palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice: Dios le lleve en bendición, mis hermanos.